Estamos a la séptima predicación del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos terminando hoy el capítulo quinto y hemos podido mirar cómo la obra de Dios se hace a través de hombres comunes y corrientes, pero que tienen el Espíritu Santo, que es el que marca la diferencia. Esa es la diferencia. Uno dice, pero ¿cuál es la diferencia de estar en la iglesia y estar en el mundo? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que tenemos otra vida, que tenemos a Dios mismo en nosotros, a través de nosotros y sobre nosotros, obrando para llevar adelante la obra que Él ha decidido hacer desde antes de la fundación del mundo. Es espectacular. Y hemos visto ya cómo el Señor Jesucristo les deja encomendando, cómo sustituyen a Judas, la venida del Espíritu Santo, esa primera predicación, ese primer testimonio, ese primer hecho de ser testigos en el que se convierte en 3,000, y de ahí vemos cómo la iglesia va creciendo, creciendo, creciendo. La semana pasada vimos algo que muchas veces nos impacta en el sentido de, o sea, qué drástico, cómo Dios fulminó a Ananías y a Zafira. Hay mucha gente que lucha con aquello sin darse cuenta que lo que el Señor nos está mostrando en eso es ese llamado a la santidad, porque lo que vamos a ver hoy es la respuesta a la santidad. La iglesia fue llamada a la santidad. ¿En qué sentido? ¿Por dar? No era el hecho de dar. El hecho era de ser transparente con la forma de vivir de cada uno. ¿Recuerdas lo que le dice el apóstol? O sea, ¿por qué decidieron mentir si ustedes eran dueños de la propiedad? Cuando ustedes vendieron, ustedes eran dueños del dinero. ¿Qué necesidad había de mentir? Pudieron quedarse con todo el dinero, simplemente no darlo. ¿Y cuál era el problema? No había problema. El problema fue querer mostrar una forma de vida que no era la que tenían. Querían parecer cristianos, pero no eran cristianos. Entonces, el llamado que Dios nos está mostrando en lo que pasa en el juicio con Ananías y Zafira, es ese llamado a ser genuinos, a ser verdaderos hijos de Dios. Que si decimos que tememos a Dios, pues demostremos que tememos a Dios. Que si lo amamos, pues ¿dónde está nuestro amor? Si decimos que lo seguimos, pues ¿en dónde está la evidencia de lo que le seguimos? Entonces, ese es el meollo de este juicio de Ananías y Zafira. Y como vimos, dice que cuando termina esta narración, dice, y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos ya los que supieron estas cosas. Y como resultado de esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Si tú me acompañas a la escritura en Hechos 5, versículo 12 al 16, nos va a narrar acerca de señales y prodigios que comienzan a ocurrir en la iglesia. Y quiero que veas esto, dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo les tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres y mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. En esta primera exposición de la palabra podemos ver qué es lo que ocurre. Frente a un llamado a la santidad, una iglesia santa da como resultado múltiples señales y prodigios. Cuando hablo de señales y prodigios, generalmente lo que nos suele atraer mucho más es estas cosas fuera de lo normal, que sobrepasan el plano de lo natural, ¿sí?
si vemos a un ciego que vuelve a ver, a un sordo que vuelve a escuchar, a un mudo que vuelve a hablar, a un cojo que vuelve a caminar, es algo que a cualquiera le llama la atención. Tenemos que recordar qué clase de libro es Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro narrativo. O sea, nos está contando lo que está sucediendo. A diferencia de, por ejemplo, la Carta a los Romanos, que es un libro de doctrina, este es un libro de relato. No sienta doctrina, ¿sí? Pero nos cuenta lo que es común dentro de la iglesia. Ahora, antes de empezar, aclaremos esto, señales y prodigios. Claramente tenemos a un Dios de señales y prodigios. En el Antiguo Testamento, Dios obraba en señales y prodigios a través de Él mismo, de epifanías, de profetas, de jueces. Cuando Él estuvo aquí, Él mismo hacía los milagros. Y luego, en esta época transicional, la época transicional o formación de la iglesia está desde la fundación de la iglesia, que estamos hablando más o menos aproximadamente año 30, 33, hasta más o menos el 96, que es cuando muere el último apóstol, Juan, ¿sí? Es la época transicional, porque tenemos que acordar algo. Los milagros que hacían los apóstoles han terminado. A sentido personal, yo les voy a decir lo que es mi entender de la Escritura. Definitivamente los milagros de los apóstoles, sí, terminaron. No hay más. Al menos yo no he visto cuando estoy haciendo scroll en el Instagram o en TikTok o en cualquiera, nunca he visto el milagro de, una pierna creció, un muerto resucitó, con evidencia, claro, ¿no? Siempre tenemos por ahí a los charlatanes que salen bajando gradas y luego salen flotando. Eso es charlatanería, ¿no? Entonces, no vemos ese tipo de milagros. Entonces, pastor, ¿usted no cree que Dios sigue haciendo milagros? No, no he dicho eso. Yo creo en un Dios de milagros. Lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo cuando estuvo aquí y lo sigue haciendo hoy. Y cada uno de nosotros es testigo de un milagro. A cualquiera de los que estás aquí, tú le puedes preguntar si Dios ha obrado en un milagro y muchos te van a responder que sí. Todos casi vamos a responder que sí. De distintas formas. Sí, no es que creció un brazo, pero probablemente un cáncer desapareció. Tal vez no es que un ciego volvió a ver, aunque conozco algunos casos, pero tenemos hoy los milagros cotidianos. ¿Y sabes qué hay? El milagro más grande. El milagro más grande es que todos nosotros estábamos condenados a arder en el lago de fuego. Y el milagro más grande es que el Cordero de Dios se colgó en un madero para derramar su sangre y formar una nación santa, un cuerpo, una iglesia, un pueblo de sacerdotes, cada uno de nosotros. Es el milagro más grande y Dios lo sigue haciendo. Pero no, yo ya no creo, y al menos no he visto, milagros de esa magnitud. ¿Tú te imaginas si salen noticias tan ridículas cada vez en redes sociales? ¿Tú crees que si alguien hubiera resucitado, no lo sabríamos? Que si alguien clínicamente no tenía ojos y le aparecieron ojos, los médicos no analizarían eso. O sea, seamos honestos. Dios lo puede hacer, pero por supuesto, ¿qué limita a Dios? Nada limita a Dios. Dios puede hacerlo. Ahora, ¿quiere hacerlo en esta época hoy? Aparentemente no lo vemos así. Sigo hablando de que milagros en nuestros hogares lo hay. ¿Quién no ha estado en la cama de un hospital tomando la mano de un ser amado que ha estado enfermo? Yo no he pasado la noche orando. Y sí, al día siguiente, ¡wow! Una gran bendición. Pero también, ¡wow! Se murió. O sea, estoy hablando lo real. No quiero hablar y decir, no, es que Dios hace milagros y todo es un milagro. Hermanos, no es así. No es así. Ni siquiera en ese tiempo. Porque el que era enfermo, ¿qué quiere decir? ¿Que era sanado y nunca más volvía a ser enfermo? El mismo
Este mismo Lázaro que fue resucitado, volvió a ver muerte. Lázaro no sigue andando entre nosotros. ¿Sí te das cuenta? Pero el único que resucitó, y es el primero, el que nos muestra el camino, el que muestra cómo será nuestra vida, es Jesucristo. Y Él murió una vez y resucitó para no volver a ver muerte jamás. Él es la vida y Él es nuestro Salvador. Amén. Entonces, hablando de milagros, tenemos que tomar en consideración esto. Si alguien opina diferente, estás en todo tu derecho, no hay problema. No es algo esencial de las Escrituras, pero yo te hablo y te predico lo que a la luz de las Escrituras yo puedo entender. Dios sigue obrando en milagros, pero no a través de apóstoles, sino a través de sus hijos. Y en milagros que son mucho más cotidianos. Todo el tiempo Dios está obrando en milagros. Hay un milagro cuando ves tu cuenta y dices, ¿cómo voy a pagar la luz? Y luego, no tengo idea cómo pagué, pero pagué la luz. O sea, hay milagros cotidianos. No es que Dios no está obrando. Dios sigue obrando. Y sigue obrando en medio de su pueblo. Y sigue obrando como una respuesta a cuando su pueblo busca su santidad. Porque eso fue lo que pasó. A la respuesta de la santidad, grandes milagros y prodigios están pasando. ¿Sí? Y dice que todos de común acuerdo acostumbraban a pararse en el pórtico de Salomón. Fíjate, esto es importante porque ¿cuál es la tónica de hoy para congregarse y para reunirse? Ya no es mucho el común acuerdo. No es mi entendimiento de qué lindo es estar con mis hermanos y juntos cantar canciones a nuestro Señor, darle la gloria a nuestro Dios y luego escuchar su palabra. Qué lindo ser corregido, ser enseñado, ser animado. Qué hermoso, y qué hermoso hacerlo en familia. Hoy por hoy es mucho más, oye, ¿no te has acercado al pórtico de Salomón? ¿Qué está pasando? Ay, es que he estado ocupado, tengo cosas que hacer. Ya cuando solucione los problemas iré. No es la forma como vive la iglesia. La iglesia tenía un compromiso. Iglesia, ¿por qué predicamos Hechos de los Apóstoles? Porque debemos saber de dónde venimos. Y no venimos de un espíritu de temor, sino de un espíritu de adopción que nos vuelve indomables. Indomable quiere decir que no me ajusto al modelo. Y no me ajusto, no es que no me ajusto al modelo de las autoridades, no me ajusto al modelo del sistema. Aquel sistema que me dice, mira, deja que cada uno viva su vida como quiera. No te metas. Si no quieren, no quieren. Cada uno. Es lo que el sistema nos muestra, pero no es lo que la palabra nos enseña, no es lo que la palabra nos muestra. Habían milagros, pero ¿qué? ¿Por haber milagros? No. En esta época transicional se necesitaban los milagros para afianzar lo que se estaba construyendo. Se estaba construyendo una iglesia alrededor de la palabra de Dios. No había la escritura tal como la tenemos hoy. Y los que la estaban escribiendo, el Señor mismo dijo que tendrían su respaldo para que sepan que serían enviados por Él. Entonces, ellos son los que escriben, inspirados por el Espíritu Santo, la Escritura, pero había un respaldo. ¿Hoy necesitamos esos milagros? No, porque hoy tenemos su palabra. Ya no está en construcción, hoy está aquí, a tu disposición, a mi disposición. La palabra de Dios ha sido atacada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tal vez en ninguna otra etapa más que en la que estamos viviendo hoy. Fue atacada en el año 1500, cuando muchos, siendo protestantes, no saben por qué somos protestantes. Algunos dicen, es que somos protestantes porque no queremos a la Virgen. ¡Es absurdo! Es una tontera. Es que no somos protestantes porque no ponemos imágenes en el templo. ¿Y qué tal si ponemos imágenes? ¿Eso cambia nuestra forma? No. Porque somos protestantes. Protestantismo quiere decir volver a la raíz.
La Escritura es el fundamento de todo. Eso es lo que creemos los protestantes. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios, inspirada por Dios, y la única regla de autoridad. ¿Sí? Hay otros que dicen, no, la Biblia está bien, pero también lo que dice el Papa está bien. Y lo que dice el concilio está bien. Y lo que dicen por acá un grupo de sabidos está bien. Es que este libro que salió y te dice cómo dar tu vida a Dios, buenos días Espíritu Santo y cosas por el estilo, esos libros tienen la misma... Absurdo. Un protestante cree que es la palabra de Dios sobre todo. Por eso somos protestantes, orgullosamente protestantes. Entonces, la palabra de Dios siempre ha sido atacada, y en la formación también, y para eso se necesitaron estos milagros. Pero más que eso, quiero que notes lo que está entre líneas. Esta gente está haciendo milagros, se reúnen alrededor del pórtico de Salomón, están predicando la palabra. Dice, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Siempre habrá un distanciamiento entre lo uno y lo otro. Porque la misma Biblia establece una pregunta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el pensamiento de hace un momento? Cada uno. Cada uno vive su propia vida. No te metas en la vida de los demás. Mira, si no le hago daño a nadie, no importa. Amor es amor. Mientras yo ame a quien quiera que ame, vos no tienes por qué meterte. Y en cierta medida estoy de acuerdo con que debemos respetar los derechos individuales de cada uno. Pero somos indomables en el sentido de, yo no me voy a callar. O sea, te puede molestar. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero yo no puedo callarme. Porque cuando me callo, me acomodo al sistema. Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros hemos callado para poder ser aceptados? Porque cada uno de nosotros tiene hambre de ser aceptado por un mundo que odia a Dios. Queremos ser aceptados por nuestros amigos, por la gente del trabajo, por la comunidad, por mi propia familia. Yo quiero ser aceptado. Entonces no tengo que ser tan religioso. No tengo que ser tan, es que no lo invites al amargado. A ver, hay una diferencia entre las dos cosas. Porque es fácil y siempre nos vamos a los extremos. Por el un lado, asumir algo muy liberal. No, cada uno vive como quiera. Si quieres tomar, toma. Al final yo soy el que no toma. No es una posición de alguien que está llamado a ser luz. Esa es la posición de alguien que permanece neutral. Y al neutral que dice la palabra de Dios, lo vomitaré de mi boca. Porque es un mediocre. Cree que la salvación está bien para él, pero los demás es asunto de ellos. No, hay una responsabilidad en la iglesia, queridos hermanos. Y es la de predicar el evangelio. No solamente hablarlo, sino que tiene que ser respaldado con la vida. Hoy no vamos a reproducir estos milagros que hacían en aquel tiempo, pero tiene que haber un milagro en nuestra vida. Que el borracho ya no es un borracho, que la mentirosa ya no es una mentirosa, que el infiel ya no es infiel, que el que veía pornografía ya no ve pornografía. Ese es un milagro y eso muestra una transformación, un milagro que es más palpable que, no tenías pierna, ahora tienes pierna, qué maravilloso. Yo sí tengo piernas, yo no necesito piernas, así que no necesito a Dios. ¿Sí te das cuenta? Así que el milagro no es lo importante, es la transformación del corazón. Y esto se producía así, porque veían estas cosas, pero no todo el que veía se acercaba, porque algunos no querían ni caminar con ellos. Porque yo no quiero caminar con aquel que no se amolda al mundo, que dice, sí, el amor es bueno y todos estamos llamados a amar, pero no puedes amar filialmente a otro hombre, no puedes amar eros a otro hombre si eres hombre. No puedes. No puedes matar a un bebé cuando está en el vientre de su madre. No puedes hacerlo. No, pero es que hay tales razones. No puedes hacerlo porque la palabra de Dios me dice que no. Y eso es incómodo. Y lo vamos a ver más adelante. Que a muchos ofende. Y déjame decirte algo desde ya. El evangelio ofende.
Si el Evangelio no te ofende, deberías evaluar si realmente es el Evangelio. Si es el Evangelio que te empodera, que te dice tú eres un campeón, todo lo que creas y sueñas lo puedes lograr. No es el Evangelio. ¿Te hace sentir bonito? Sí, claro. ¿Te hace sentir empoderado? Claro que sí. Pero es el Evangelio no. Porque el Evangelio te va a confrontar. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también dice que este mismo pueblo que no quería andar con ellos, dice, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Lo que muestra es que no había esta contradicción que hoy sí encontramos. Pucha, es que a esos cristianos ni los invites. Pucha, son unos amargados. Parece que hubieran chupado limón. Porque pasan con una cara de amargado, de sufrimiento. Oye, yo no sé y no entiendo en qué momento algo de ser tan deseado pasó a ser algo que lo escondemos bajo la mesa. Que nuestro cristianismo pasó a ser algo despreciable, cuando la misma palabra de Dios dice que fruto deseable. Pero a veces hemos confundido la santidad con la religiosidad. A veces sí, vamos y nos metemos en estos lugares. A ver, ¿a quién no le han invitado al bautismo de un sobrino? A la primera comunión, al matrimonio, a la graduación. Ay, yo no voy porque soy cristiano. No, vas porque es un amargado. O sea, esa es la cosa. No, pero es que yo no me puedo rozar con el mundo. ¿Quiénes decían eso? Los fariseos. Porque a Jesús, ¿de qué lo acusaban? De borracho comilón, de sentarse con prostitutas y pecadores. Ahora te estoy diciendo, pásate de vivo y ándate a toda fiesta y a todo lugar diciendo voy a predicar el Evangelio. No, tampoco es así, hermanos. Creo que tenemos que tener el discernimiento de saber dónde estamos y dónde no estamos. Pero si tú puedes ir a una reunión, claro, ¿cómo le exiges a tus parientes que no conocen a Dios, que conocen solamente el ron San Miguel y los vallenatos, y les dices, pues, no tomen? Claro, te van a ver como el amargado. Pero ¿qué tal si eres luz? Ellos no saben cómo deben comportarse, pero tú sí. Compórtate. Y claro, si hay un exceso, retírate, está bien. Pero que sepan cuál es tu posición, no que eres el amargado que no dejas. Mira, sé luz, para que cuando la gente tenga hambre, sed y esté en la oscuridad, diga, oye, yo conozco a alguien que antes estaba como yo, era un esclavo del alcohol, de la droga, de la promiscuidad, de todo esto. ¿Y sabes qué? Ahora vive diferente. ¿Qué le pasó? Y cuando te pregunten, ¿qué te pasó? Tú puedes decirles, lo que pasó es que amo a Cristo. No, lo que pasó es que si sigo yéndome a las fiestas me voy a ir al infierno. Y si sigo tomando me voy al infierno. Y si... O sea, ¿más miedo le tienes al infierno que a Dios? Porque el hecho de acercarnos a Dios debe partir de no quiero que me ocurra algo malo, en vez de me acerco a Dios porque Él es todo lo bueno que hay. Porque Él es la vida. Yo no concibo cuando una persona dice, es que déjame vivir mi vida ya cuando esté más viejo, ya cuando haya vivido bien. Ahí sí voy a acercarme a Dios. ¿En qué momento, iglesia, le dimos ese concepto al mundo? De que vivir es estar embriagándote, ser un promiscuo y cualquier cosa, cuando la misma palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida. ¿Cómo es posible que alguien quiera vivir sin Cristo, si Él es la vida? Hermanos queridos, ¿en qué momento comenzamos a proyectar una imagen en la que el mundo ya no ve con admiración? Porque el mundo puede no querer andar con nosotros, porque lo que nosotros tenemos, el mundo lo aborrece. Eso es verdad. Pero el mundo los tenía en gran estima. Porque ¿qué puedes decir contra alguien que no puedes acusarlo de nada? Que lo único que puedes acusarlo es de que ama. De que ama a tal punto que está dispuesto a decirle la verdad a su hermano.
Que no se trata de tú eres bueno, desarróllate. No, eres un pecador. Corre a los pies de Cristo. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay esperanza. Eso es amar de verdad. Porque si tú ves que alguien está a punto de pasar la eternidad en el infierno, ¿en serio podemos seguir diciendo, yo no me meto, ya hay cosa de Él? Dios mismo lo ha de salvar. Sí, Dios mismo lo va a salvar, pero quiere usarte a ti, a ti, a ti y a mí. Porque quiere que prediquemos esta locura de que pecadores son amados por el Dios 3 veces santo, a tal punto que entrega a su Hijo Jesucristo. Esto es una locura, gran locura. Y entonces dice, mira esta contradicción. La gente no quería acercarse a ellos, pero los tenía en gran estima. Y luego en el siguiente dice, y más creyentes se sumaban a la iglesia. ¿Eso dice? No, no dice eso. Si yo digo eso, estamos hablando del crecimiento normal de la iglesia. No. Dice, y más creyentes en el Señor. Y esto hace la diferencia entre asistir a la iglesia y ser iglesia. Porque tú puedes creer muchas cosas. Y puedes tener muchos... Por ejemplo, yo creo que la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente debe ser santa y pura. Por tanto, cuando yo entro, todos tienen que saludarme, todos tienen que sonreírme, todos deben de tratarme como hermanito y quererme más que todo el mundo. Así pasa en esta iglesia, pero en las demás yo he oído que no. Que cuando alguien entra dice, ay, ve, ese hermano no me saludó. O cosas por el estilo. O es que Dios tiene que restaurar mi familia. Y si no restaura mi familia, entonces yo ya no quiero ese Dios. Me voy a ver mejor a un brujo o a una bruja que me le haga un caldo de calzón. O sea, si te das cuenta, eso no es creer en el Señor. Porque claramente dice que había gente que no quería saber nada de ellos. No quería caminar con ellos. Pero había gran estima. Pero dice, y otros, más y más creyentes en el Señor. Esta es la diferencia. ¿En qué estamos creyendo nosotros, hermanos? Porque hoy estamos reunidos en este lugar. Porque es la tradición del domingo. Porque es el horario al que vengo. Porque es la costumbre de los cristianos. Porque si no lo hago, Diosito me castiga y la semana me va a ir mal y ya no voy a vender. Porque estoy enfermo y entonces Dios me tiene que sanar. Todos esos conceptos son conceptos cerrados. Dios puede hacer todo eso, ya hablamos hace un momento, Dios puede hacerlo. Pero si nosotros nos acercamos a Dios por sus favores, no estamos creyendo en Dios. Estamos buscando al genio de la lámpara maravillosa. El Dios santo y soberano es aquel que nosotros nos acercamos porque Él es santo, porque Él es digno de adoración, de exaltación, porque Él mismo construyó un puente entre los pecadores y su santidad para que pudiéramos ser salvos. Nos acercamos a Él porque Él es digno de toda alabanza y adoración, independientemente de si Él hace un favor o no hace un favor a nuestra vida, de si hace un milagro o no hace un milagro en nuestra vida, de si responde o no responde nuestras oraciones. Eso no es fundamental. Lo fundamental es quién es Él. Pero a esto yo quiero sumarle algo. Quiero sumarle que sus pensamientos para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Entonces eso aún pone mucha más paz en quien estoy creyendo. Porque no estoy creyendo en un Dios griego, egipcio, todo orgulloso de sí mismo, interesado en que solamente Él sea el todo. Sí, Dios es el todo, pero a través de nosotros ha querido expresarlo. En Él no hay orgullo, en Él no hay un acaparamiento. Él se ha dado todo, no escatimó ser Dios como cosa a que aferrarse. Lo dio todo. Y lo que se espera es que sus creyentes, los que creen en Él, lo den todo por los demás. ¿Habías pensado en eso cuando te congregas?
Yo voy porque Dios puede usarme para bendecir la vida de alguien más, para orar por alguien más, para darle una sonrisa a alguien más. Aparte de que voy a cantar congregacionalmente, aparte de que escucho su mensaje congregacionalmente, puedo ejercitar lo que Dios me ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste un poco débil en cuanto al ejercicio los unos con los otros? Mira que el apóstol dice que estos creyentes eran hombres y mujeres. Hago esta aclaración porque en aquel tiempo y hasta este momento hemos leído y se agregaron aquel día como otros 1000 hombres. Y luego se hace el cálculo. Como solamente se contaban hombres, ya se pensaba que el hombre venía con su añadido, con su mujer. Entonces, si eran 3000 hombres, habían 6000. Pero aquí Lucas lo deja ver muy claramente. Ya no hay distinción. Ya no hay hombre o mujer. No es que el uno es más que el otro. No es que hay distinción entre el blanco y el más morenito, entre el más alto y el más bajito, entre el gordo y el más flaquito, entre el rico y el pobre, entre el esclavo y el libre. Y lo que nos está diciendo Lucas en esto es, lo que hizo Dios fue hacerse para sí un pueblo santo. Sin distinciones. Eso es lo hermoso de la iglesia. Que siendo tan diferentes, somos un solo cuerpo. No importa tu profesión, no importa tu dinero, no importa qué apellido tengas, ni cómo te veas. Nada de eso es importante. En este lugar y para Dios, todos somos iguales. ¿En qué lugar pasa eso? ¿En qué lugar pasa eso? Vas a la escuela y hay distinciones, vas a la universidad hay distinciones, vas al trabajo hay distinciones, estás en la comunidad hay distinciones. Cada uno te juzga por cómo te ves, el carro que tienes, la billetera que tienes. La iglesia es el lugar donde Él dice, los que creían en el Señor se hermanaban y todos eran iguales. Esa es una característica de una iglesia sana. Cuando la iglesia pierde eso, entonces hay distinciones. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿por qué no se pone en terno para predicar? La palabra de Dios merece respeto, honra. ¿Acaso si no vas a una gran fiesta no te pones tu mejor traje? La diferencia es que yo paso en una gran fiesta todo el tiempo. No es mi fiesta el domingo. Mi fiesta es todo el tiempo. Y mi fiesta no tiene que ver con cómo me visto. Yo no quiero hacer una diferenciación, porque si yo vengo con terno, todos van a saber quién es el pastor. ¿Quién es el que predica ese día? ¿No es cierto? Si yo vengo así, soy igual. Porque eso es la iglesia. Todos somos iguales. Eso es solamente por dar un ejemplo. Pero de ahí es esa vida de cotidianidad. Eso de, hacemos todo comunitario. Eso es lo que está enseñando la palabra. Todo se va haciendo comunitario. Vivimos en un común, hasta un común acuerdo para reunirnos en un lugar como este. Y luego dice esto ha sido muy mal entendido muchas veces. Mira de lo que viene hablando acerca de esta aceptación, viene viendo acerca de una forma de vida y enseguida nos habla de que la gente sacaba a sus enfermos o a la gente a la calle a ver si la sombra de Pedro lo sanaba, dice. No dice eso. La palabra no dice, cayera sobre alguno de ellos. No dice que lo sanaba. Lo otro es una mala enseñanza. No está diciendo en ninguna parte. Ahora, yo puedo decir que sanaba o no sanaba, no lo sé, no estoy ahí y el libro narrativo no narra eso. Pero sí puedo tener un contexto. ¿Qué significa sombra para los judíos en el año 40? Tiene que ver más con su autoridad, su respeto. Así como cuando a alguien le dicen, pastor, yo quiero que usted venga a orar en mi casa, es que usted le escucha a Diosito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay esa creencia de estima, ¿sí? Que claro, en ese tiempo era en los apóstoles. Hacen milagros, o sea, predican el evangelio con esa llenura. Yo quiero que mis seres amados tengan ese contacto con estas personas, a ver si Dios hace algo.
Lo mismo que hoy pasa con muchas veces, como les digo, con un pastor, con un hermano que te predicó el evangelio. Es que tú me predicaste tan bonito que yo quiero que le hables también a mi marido. Ven, te visito a mi casa. Eso es más o menos la expresión. Ahora, si tú me dices, no, yo sí creo que él sanaba, yo no te lo voy a discutir porque el siguiente versículo sí muestra estas sanidades, pero no en el mismo contexto. Entonces, por eso yo creo que no era que sanaba, simplemente era esta admiración, porque de eso viene hablando, de una gran admiración. Gran admiración a estos hombres, sí, pero no a estos hombres en sí, sino a lo que estos hombres tienen. ¿Y qué es lo que tienen? ¿Y nosotros lo tenemos? Y entonces la pregunta es, ¿cómo la gente ha comenzado a admirar nuestra vida para acercarse al Evangelio? ¿O está ocurriendo lo contrario? Ahora, mira, luego dice que sí, traían gente de los alrededores, enfermos y atormentados, y todos eran sanados. Esto hace una gran diferencia con los milagros de nuestro tiempo, porque no todos somos sanados. Una época transicional que debía mostrar la autoridad de los apóstoles ya no es necesaria, porque la autoridad no está puesta en hombres, sino en su palabra. No es la opinión del pastor, es que yo creo que la iglesia tiene que llevarse así. Lo que yo crea es irrelevante. Lo que la palabra de Dios dice es lo que tiene peso. ¿Me hago entender? Ok, continuemos. Dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Mira cuál es la motivación. No es que estaban defendiendo el evangelio, no es que... No, es celo. ¿Estos qué tienen? ¿Y por qué nos están quitando gente? Se nos están llevando los diezmos. Están hablándole a la gente de cosas que nosotros no les decimos. Hay un celo. Entonces, este celo, ¿qué ocasionó? Versículo 18. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una celda pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió la puerta de la cárcel y sacándole les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Mira lo que utiliza, la palabra que utiliza el ángel. De esta vida. Háblales de la vida. El que quiere vivir en verdad necesita a Cristo. El que no tiene a Cristo está muerto. Definitivo. Punto. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel, volvieron y les informaron. Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos y a causa de ellas pensaron, ¿en qué? ¿En cómo terminaría esto? ¿Qué va a pasar? Pucha, se fugaron y ahora ¿qué va a pasar? Mira, hay gran santidad en la iglesia, vienen milagros y prodigios, y entonces comienzan a invitar a los pastores a cada iglesia y les pagan carroza para que los lleven de un lugar a otro y les pagan los mejores hoteles con agüita purificada para el ungido de Dios. ¿Pasó eso? No. ¿Qué fue lo que pasó? Cárcel, otra vez. O sea, si alguien te predica que el evangelio te va a dar todos tus sueños y toda tu grandeza, como el mundo te lo ofrece, es falso. Porque no estás predicando cosas del mundo. Estás predicando el reino de Dios. Estás trayendo el reino de Dios a la tierra. Y esto va a traer gran conflicto. Y por esto te aborrecerán. La gente se llenará de celo. Pero se llenarán de celo, ¿por qué? ¿Porque eres un religioso? No, porque muestras a Cristo en tu forma de vivir. Es muy diferente. La motivación del religioso es mostrar su santidad. La identidad del Hijo de Dios es mostrar la santidad de Dios en uno. Es diferente.
Y yo no quiero hablarte acerca del milagro que se aparece, porque quiero que pienses esto. Dios dice que manda un ángel. ¿No hubiera sido más fácil mandar el ángel que se aparezca sobre el concilio, todo el pueblo mirando, y el ángel coja su espada de fuego y decapite a todos los del concilio, y diga, estos apóstoles tienen que huir porque son los de Dios, a los demás los voy a matar a toditos, crean o todo se acaba? Hubiera sido más fácil. Miren, se acababa todo el lío, todo el problema. No manda que haga eso. Podía haberlo hecho, claro. ¿Qué detiene a Dios? Pero ¿qué es lo que hace Dios? Los saca de la cárcel y les dice, ahora sí, escóndanse, métanse por donde puedan, dejen que cada uno viva como quiera. Ustedes, chitín, ¿sí? En su cuarto con la puerta encerrada, ahí oren, ahí. No, vayan y sigan haciendo lo mismo porque los metieron en la cárcel. ¿Y sabes qué es lo más grande de esto? Que obedecen. Eso es lo más grande. Porque no me extraña de que el ángel, siguiendo la voluntad de Dios, les diga que hagan la voluntad de Dios. Lo que me extraña es que haya personas que hacen la voluntad de Dios. ¿No te extraña a ti? Que cumplen con ese mandato tan loco de vayan y hagan discípulos. ¿Pagando qué precio? El precio que hoy la sociedad no quiere pagar. ¿Qué es cuál? El aislamiento social. Porque seremos odiados. Nos perseguirán por esto. Claro, nosotros no lo sentimos. Para nosotros venir a la iglesia con lo máximo que tenemos que enfrentarnos es con el frío. Y si hay paro de buses, tal vez. Es con lo más que tenemos que enfrentarnos. Ay, qué frío, voy a ir a la segunda. Ay, no, qué frío, mejor no voy ni a la segunda, ya me quedo viendo el partido. Fíjense, no pasó con nadie de los que están aquí, porque todos están aquí, ¿no es cierto? Así que no es con ustedes, aunque lo pensaron. Fíjate lo que tienen que vivir otra gente, y lo hablábamos en el grupo de conexión. ¿Qué pasa con la gente que vive en China? Que vive en estos países de Asia, de África, donde los persiguen, donde les queman la iglesia, donde el domingo salen diciendo me voy a cualquier lado menos a la iglesia porque si mi familiar sabe que voy a la iglesia me puede denunciar y voy a pagar cárcel. Y a pesar de eso la gente va a la iglesia, se pone en lugares ocultos donde llega la policía y los podría arrestar y meterlos en la cárcel a ellos y a sus hijos pequeños. No sé si han escuchado, hasta los niños pequeños a la cárcel. ¡Wow! Su fe es probada. ¿Qué tienen de diferente? ¿Un espíritu diferente? No. Circunstancias diferentes. Pero esas circunstancias que son más pesadas hacen que su fe aparezca. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en realidad si aquí en Loja se comenzara a perseguir a la iglesia? Si el día menos pensado venimos y encontramos un letrero que dice clausurado. Ah, bueno, ya pues. Ya me diré a otro lado. Ah, aunque en YouTube hay un buen predicador. O sea, si te das cuenta del compromiso que tenemos con nuestra familia espiritual. En otros lados caminan por horas para llegar a escuchar un sermón que nosotros muchas veces decimos, no estuvo tan bueno. Me gusta más como predica el pastor Carlos. O sea, mira, yo sé que la forma de llevar el evangelio, la homilética, la retórica y todas estas estrategias que utilizamos para llevar el evangelio son solamente eso. Y a uno le puede gustar y a otro no le puede gustar. Pero lo esencial es qué está hablando, aunque tenga o no tenga retórica la persona que está delante. ¿Es palabra de Dios? Y si es palabra de Dios, ¿cómo la estoy tomando para mi vida? ¿Por qué? Porque hay hombres. Esto es el inicio de la iglesia. Esto nos está mostrando que no venimos de un espíritu de temor y de miedo, sino de un espíritu de indomables. ¿Dónde está nuestro carácter indomable?
¿Dónde está la valentía para hablar a tiempo y afuera de tiempo? Porque estos hombres salen de la cárcel a hacer lo mismo que les mandaron. Ojo, no estoy hablando de crear revolucionarios. No estoy diciendo, mira, si el SRI te quiere cobrar más impuestos, levantémonos en armas. Eso no puede ser, es un Estado autoritario. Es que el Estado quiere poner esto y aquello. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué meten a estos hombres en la cárcel? Porque están predicando de otro. ¿Qué beneficio tienen ellos? Ninguno. Más que el privilegio de predicar de aquel que dio su vida por los pecadores. No hay otro privilegio más que ese. No hay que los grandes carros, que es que el ungido, que es que hay que darle doble porción, doble presa, que pone más caldo. No, no se trata de eso. El privilegio es el mismo que tienes tú y que tengo yo, predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas, hablar de aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. A tiempo y fuera de tiempo. Aunque te lo prohíban, no es la primera vez que estos hombres van a la cárcel. Esta parece una prédica de hace 2 semanas, que ya estaban en la cárcel. No hay nada nuevo, no hay nada distinto. Sigue siendo lo mismo. Hoy, 2000 años después, sigue siendo lo mismo. No nos van a amar. Van a tener celo. Van a odiar. Pero van a tener celo y nos van a odiar por la razón correcta. Porque somos unos antipáticos odiosos. Hay gran diferencia. Mira que Dios, pudiendo haber hecho y mostrar su evangelio de otra forma, con ese mismo ángel, prefirió seguir haciéndolo con gente como tú y como yo. Con los problemas que tenemos. Con esas cosas que nos quitan el sueño en la noche y que cuando nos levantamos en la mañana suele ser lo primero que pensamos y nos agobia. Aún con eso, nuestro Dios y Salvador nos ha escogido como vasos de barro para poner una gracia y una gloria tan grande. Pues hermanos, andemos como es digno de nuestro evangelio. No tengamos miedo, seamos indomables. No cuando una autoridad quiere imponer su autoridad, sino que cuando esta autoridad se va en contra de aquel que le dio la autoridad. Es la única ocasión donde un cristiano puede ser un rebelde. De resto, sujétate a las autoridades. Punto. Te guste o no te guste. Son injustas, sí, sabrán dar cuenta a su debido tiempo. Mientras tanto te sujetas. Pero cuando esa autoridad está en contra de la autoridad de Dios, entonces no. Y aquí es por demás claro. No prediquen en ese nombre. A mí, el que tiene autoridad, el que dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, me dijo que vaya y haga discípulos en su nombre. Ese mandamiento es más grande que cualquier constitución y cualquier ley que pueda poner el mundo. Y somos indomables si alguien quiere callar. No porque somos fuertes en nuestra fuerza, sino porque el Espíritu Santo de Dios, el mismo que llenó a los apóstoles en el primer siglo, hoy en el siglo XXI, es el mismo Espíritu que te llena a ti, que te da la fuerza a ti y que te da el mismo denuedo que le dio a Pedro para predicar. Amén. Es asombroso lo que pasa, es un milagro. Las puertas cerradas, no hay nadie, hicieron un túnel, no lo sé, ahora qué irá a pasar, se fugaron, van a hacer no sé, van a conseguir gente, van a venir a atacar el imperio, ¿qué va a suceder? ¿Sabes qué es lo que pasa? Versículo 25, pero alguien se presentó y les informó, miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Yo no esperaba encontrarlos ahí. Yo hubiera estado en mi casa temblando debajo de la mesa. Sí, ojalá no me vengan a ver. Si alguien golpea la puerta, diles que no estoy. Como buen cristiano, ¿no? No, eso también es mentir. ¿Sí? ¿Dónde están? Predicando en el templo. No se fueron a predicar en otros lados porque no les daban chance en el templo. No, en el templo, donde les dijeron que no lo vuelvan a hacer. Indomable. Espíritu indomable. Pastor, ¿sí podré irle a predicar? ¿Qué me vienes a pedir permiso? Anda y predica.
Yo no soy nadie para decirte le predicas a esta persona y no le prediques a esta persona, visita a esta persona o no visites a esta persona. Lo que puedo animarte es visita, acompaña. Y entonces, el capitán fue con su guardia y los trajo sin violencia porque temían al pueblo. No fuera que los apedreasen. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos orden estricta de no continuar enseñando en este nombre y han llenado Jerusalén. O sea, claramente no predicaban solo en el templo, porque solo en el templo no iban a llenar Jerusalén. La expresión es clara, y llenaron Jerusalén con la prédica de este hombre. Ya perdí. Ya. Les dimos órdenes estrictas de no continuar continuar enseñando en este nombre y han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre? Hermanos queridos, el evangelio siempre tendrá una acusación. Si el evangelio no te acusa, no es el evangelio. Si el evangelio solamente es, tú puedes, eres una gran persona, esfuérzate, cree en Dios y todo te irá bien, ese no es el evangelio. Ese es un motivador. El evangelio te va a confrontar, porque el evangelio te va a hacer aceptar cuál es tu naturaleza, pecador. Entonces el orgulloso endurecerá su cerviz, endurecerá su corazón y se apartará de Dios al escuchar el evangelio. Pero a aquel que le ha sido dado por Dios la gracia, entonces lo escuchará y se volverá a él. Su orgullo será aplacado y se reconocerá a sí mismo como un pecador necesitado. Y aquel que necesita va a buscar a Dios. ¿Eso quiere decir que yo no tengo ninguna responsabilidad? No, mis queridos hermanos. Eso pone toda la responsabilidad en nosotros, porque Dios ya lo ha hecho. Dios ya lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir como es lo esperado en un hijo de Dios. Pero Pedro y los apóstoles respondieron con esta frase que es el fundamento de la iglesia indomable. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Si tú has estado en las prédicas anteriores, dices, es la misma cosa. Predican el Evangelio. ¿Qué es lo que predican el Evangelio? Mataron a Jesucristo y este Jesucristo ha dado vida. Y por eso me meten en la cárcel. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿En qué momento la iglesia pensó que esta dinámica iba a cambiar? ¿En qué momento? Esa es la dinámica. Y ese es el Evangelio. Mira que no les dice, hermanos, ustedes en el concilio, yo sé que ustedes están teniendo problemas matrimoniales y ustedes problemas financieros. A usted se le ve cara de enfermo, usted debe tener algún cáncer. Vengan al Señor Jesucristo y Dios les hará todo. No, es una acusación. Ustedes crucificaron a Jesucristo y la acusación sigue siendo la misma hoy. Por nosotros fue crucificado Jesucristo, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Hay una acusación. Pero con la acusación también viene la libertad, porque a ese que nosotros llevamos a la cruz por nuestros pecados, ese es el mismo que nos ha salvado y que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio que incomoda y que los lleva a la cárcel nuevamente. Eso es lo que tenemos que ser indomables. No me voy a callar. No me voy a callar. En todo tiempo, en todo momento lo hablaré. ¿Por qué? La pregunta viene en esta parte final, versículo 33 al 42. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. El claro efecto de la predicación del Evangelio. Oféndete, oféndete. Si esa ofensa te devuelve a Cristo, oféndete. Eso es todo.
y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, algunos han de haber oído de él, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: mira este análisis. Hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras de sí, y también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, pensamiento lógico, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrá destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron el consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. ¿Y qué creen que hicieron estos manes? Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Estos hombres son acusados nuevamente. El pastor Carlos ya dijo que ese era el concilio, que ahí estaba la crema innata, que los gobernantes, nuevamente llegan ahí. Yo me pregunto cómo los apóstoles hubieran podido predicar a ese nivel si nunca hubieran sido llevados a la cárcel. Siempre hubieran sido el wherever que está hablando ahí en el parque. Pero fíjate que estas cosas que a nosotros nos puede parecer malas, es lo que Dios utiliza para llevar el evangelio donde jamás podremos predicar. ¿Quién podía haber dicho: mira, quiero una audiencia con el concilio, les vengo a hablar de Jesucristo? Ni loco. Pero en cambio te llevan preso y les predicas de esa forma. Mira, si tú ves a Pablo cuando lo llevaron a Roma, ¿cómo podía conseguir una audiencia con el César? Te llevo preso, preso del evangelio que le hablarás a los romanos. Fíjate, ¿te has puesto a pensar que las circunstancias que estás viviendo no son para destruirte? ¿No son para lastimarte? ¿No son para hacerte menguar? Sino más bien es para probar tu fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros, la iglesia? Yo de lo que sé, tenemos los mismos problemas. Muchos debemos a las mismas instituciones, a las mismas personas. Tenemos las mismas enfermedades y nos hacemos tratar con los mismos médicos. Tenemos problemas con nuestro cónyuge tal como tienen los mundanos. ¿Cuál es la diferencia? La misma diferencia que hizo de un Pedro cobarde que niega 3 veces a su Señor, a un Pedro que es el primero que se levanta y predica de su Señor. La diferencia no está en el actor, sino en el autor de la fe en nuestra vida. Así que podemos ser buenos actores, pero el autor siempre será Él. Dejemos que Él muestre su gloria a través de nosotros, queridos hermanos. Tenemos un mandato y tenemos el milagro más precioso entre nuestras manos: la vida eterna, el mensaje de redención. Nadie más tiene esto, ni los musulmanes, ni los romanistas, nadie. Lo tenemos nosotros, vasos de barro, perfectos. Al menos yo no. Pero agradecido porque me permite hablar de su evangelio. Te guste o no te guste, critiques o no critiques, ¿estás dispuesto a hacerlo tú también?
¿Estás dispuesto a ser un indomable que aun cuando te sueltan, porque dijeron, ok, está bien, a lo mejor esto se va a terminar, y han habido muchos Cristos que han dicho, yo soy el Cristo, los mataron y todos se dispersaron. Pero si es un falso, pasará igual. Pero si no es un falso, tal vez en el siglo XXI haya iglesias reunidas alrededor de este nombre, porque es Dios mismo el que está haciendo su obra. Es Él el que guarda su palabra, es el que guarda su mensaje, es Él el que guarda su iglesia en santidad y en pureza. Porque no podemos simplemente volvernos a Él, confiar en Él, dejar de luchar en nuestras fuerzas y vivir la plenitud de la vida. Iglesia, estamos haciendo un llamado a vivir la vida. No a que te amargues, no a que, yo estoy aquí nada más esperando la vuelta de Cristo. Sí, todos lo estamos esperando, pero que nos encuentre haciendo lo que nos ordenó hacer. Seamos la comunidad de santos. Una lámpara no se pone debajo de una mesa, se la pone sobre para que brille. Yo no te voy a decir, levántate y que brille tu luz. Yo te voy a decir, levántate y deja que la luz de Cristo se refleje en ti. Glorifica al único que vive y reina. Aunque haya cárceles, aunque haya persecuciones, o tal vez no, qué mejor. Pero solamente hay una recompensa. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde más iremos? ¿Dónde más buscaremos salida? ¿Dónde más confianza? ¿Dónde más? Si no es en Él. Pongámonos de pie.